Muy buenas tardes, comunidad de Machalí. Como todos los días martes, nos juntamos a dibujar en vivo. Y en esta oportunidad vamos a hacer un paisaje del Cerro de San Juan. Es una composición que tiene sombra y tiene luces, con muchos arbolitos. Entonces para eso vamos a hacer primero, o vamos a apuntar las sombras. Hay un arbolito que tiene mucha luz aquí, muy luminoso. Y por atrás hay unos planos de sombra. Entonces solamente vamos a hacer esa división aquí. Un óvalo, un círculo de luz y vamos a empezar a tirar sombras hacia atrás. Las sombras las vamos haciendo un trazo pegadito uno al lado del otro y partimos con un verde más oscurito. Vamos girando el lápiz para darle movimiento a los verdes, ¿cierto? A las hojitas, a todos estos planos de sombra que van a estar acá atrás. Dentro de este plano de luz que tenemos acá, se mete un poquito la sombra alrededor, se va metiendo hacia adentro ahí, entre medio de las ramitas que tiene. Aquí tiene otro salto de luz para este lado. Hacemos un circulito y lo dejamos ahí y le pasamos el verde alrededor. También después la sombra recorta un poquito el plano, es el más luminoso. Se mete un poquito hacia adentro aquí y un poquito hacia acá. Y por este lado acá también aparece un plano de sombra bien marcado aquí. Entonces ese plano es pura sombra, con diferentes intensidades. Entonces vamos haciendo aquí el plano de sombra. Aquí, y dentro de este plano de sombra hay unas partes que son más luminosas. Por ejemplo, aquí hay un arbolito que se ve más. No se ve las hojitas de ese árbol. Pero aquí también se ve un plano de sombra más oscurita. Pero aquí se ve como una fila de hojitas que se van dibujando acá. Entonces vamos a repasar las partes más oscuritas. Tenemos un plano de sombra por acá. Este plano de sombra se viene por acá arriba. Vamos a tener que sacarle un poquito más de punta al lápiz. Y hay un plano de sombra por este lado, acá. Entonces hacemos una especie de óvalo y empezamos a meter la sombra. Voy a trabajar con el verde más oscurito. Aquí hacemos unos óvalos chiquititos porque hay unos planos de luz aquí por delante. Toda esta parte más luminosa.
Aquí, entonces tiene más luz. Ahí. Y acá abajo hay un gran plano de sombra aquí. Toda esta parte tiene mucha sombra. Esta parte de aquí. Pero vamos a hacer una transición, ¿cierto? De un verde oscurito que se pase a un azul. Así que pasamos a este verde oscuro. Oye, hay que tener cuidado con los bordes porque, por ejemplo, yo le pegué el borde y se agarró en la hoja. En el borde de la hoja. En todas las partes de sombra hay las hojas toman un color medio celestoso. Antes de tirar el color azul vamos a tirar un poquito de celeste. Son las hojas de los eucaliptus que hay por aquí entre medio. Que son medias celestosas. Vamos a tirar un poquito de celeste para que se vaya combinando con ese verde. Y si ustedes se fijan, no lo tiramos lleno todavía, sino que está un plano suave que tiramos. Y ahora empezamos a matizar. Matizar significa hacer colores que se vean, que no se vean colores planos. Por ejemplo, este verde tiene un poquito de celeste, va a tener un poquito de azul, va a tener un poquito de amarillo acá abajo, así, o un poquito de verde más clarito. Así vamos a ir matizando los verdes. Entonces tenemos celeste, matizamos un poquito más los verdes estos, y ahora vamos a seguir con el azul. Y el azul ya marca la oscuridad, una oscuridad mayor, pero no lo vamos tirando en todos los planos, sino que como pequeños acentos de sombra. Hicimos este plano medio celestoso, lo tiramos alrededor. Por supuesto vamos fragmentando acá los planos estos, vamos metiendo la sombra entre medio, para que se vea más real el efecto de hojita que están una sobre otra, y forman diferentes planos. Unos más oscuros, ¿cierto? Que se ven más profundos y otros que se acercan.
Ahí hacemos un efecto de sombra, ¿cierto? Ahí se nos olvidó, se nos volvió a correr un poquito. De sombra más oscurita. De ahí la sombra se mete hacia acá. Dentro de estos mismos planos hay un plano más oscurito. Ahí nos saltamos a este ladito. Son pequeños acentos, ¿cierto? Pequeñas manchitas que son más oscuras. De ahí nos saltamos para este ladito que abajo hay un plano más de sombra aquí. La idea es que el trazo vaya dando la sensación de hojita. Son masas de hoja, ¿cierto? Que tienen diferentes intensidades de luz. Ahora nos saltamos por acá abajo. Ah, por aquí faltó nuestro quesito ahí. Aquí un poquito de sombra acá, más oscura. Un poquito de sombra más oscura. Y ahora nos saltamos para este plano. Como los acentos de la palabra son pequeñas manchitas que se pasan de este azul oscuro al verde para que no se vea este corte. Se va fundiendo este color un poquito hacia arriba y se funde el verde hacia abajo. Entonces hay planos que son pequeñas sombritas y hojitas, piedras que van marcando una transición entre ese color y ese. Transición significa que no se corta de una manera dura, sino que este se va fundiendo para arriba. Y por aquí en medio aparece un plano muy suave aquí, una sombrita muy suave, un pequeño plano. Pero este lo vamos a dejar muy suave porque aquí choca la luz, hay un pequeño arbolito aquí que proyecta una pequeña sombra, pero eso se puede sacar para que no se vea todo este plano más luminoso. Después de ese color nos pasamos al celeste y empezamos a matizar con el color celeste, porque aquí aparecen unas hojitas que reflejan más el color del cielo. Seguiremos el movimiento de las hojas, son hacia abajo acá.
El celeste también es como transición, nos ayuda para poder suavizar el paso del azul al verde. Ahí. Pasamos entonces el verde oscuro, el azul, un poquito de celeste. Ahora vamos a seguir con los colores más claritos. Vamos a tirar un verde un poquito más clarito. Este es el ejemplo. Tenemos el mismo verde más clarito en un tamaño más grande. Y seguimos avanzando en las partes más claritas. Pasamos un poquito el verde más clarito por acá. Por este ladito del lado, por el lado derecho del arbolito este que va a ser más luminoso. Una masa de hojitas que hay. Y lo pasamos por acá abajo. Vamos a marcar un plano aquí y lo pasamos por esta parte de abajito.
dijimos que este plano va a ser más clarito, entonces esa sombra la vamos a suavizar. Vamos a ver si tenemos una goma por ahí. Y que tenemos algo a mano. Y pasamos los verdecitos más claritos mejor. Ahí quede todo este plano de luz. Dejamos el verde clarito, nos saltamos a lo amarillo entonces, que sería la parte más luminosa. Vamos a tirar los amarillitos por acá, en la zona más luminosa del paisaje. De ahí la luz se pasa para este ladito. Aparecen unos verdes más intensos por esta parte de acá. El plano de abajo también. El amarillo marca la intensidad del color aquí. En esta parte se ve más intensa. Más intensos los verdes. Vamos a pasar un papelito ahí para que saquen las sobras de la goma. Este plano más intenso. Aquí hay un plano más clarito también. Lo dejamos en blanco para tirar los amarillos. Y aquí aparece un brillo en la foto que se ve casi blanco, pero siempre conviene matizar. Vamos a ver un poquito más de punta a estos lápices que se quedan sin punta. A ese verde y el verde más oscurito. Vamos a hacer una sombra un poquito más marcada para este ladito. Aquí se mete la sombra, marca un plano aquí de sombra. Después aparece por acá abajo. Después se viene por toda la parte de abajo de estos matorrales, mora. Son plantitas pequeñas que están acá. Ahí tienen una pequeña vueltecita acá de sombra para este ladito. Por aquí también aparece un plano de sombra por acá atrás. Nos pasamos por este ladito. Un plano de sombra. Una sombra por aquí entre medio. Este ya es el trabajo fino, ¿cierto? Donde vamos haciendo más detalles. La sombra se mete entre medio aquí de estos pequeñas ramitas y arbolitos pequeños, matorrales que hay acá abajo.
marcar un efecto de sombra ahí. Y la parte de atrás también aquí, la sombra va recortando este matorral que está aquí. Y va haciendo pequeñas, sobresale un poquito las partes más claritas hacia arriba. Y se nota una sombra por detrás. Entonces, ¿viste? Van mirando el lápiz de a poquito. Van dejando espacio blanco para que se vea como que es la ramita que se ilumina para arriba. Ahí también aparece unas ramitas más claritas que van así en esa dirección. Entonces ustedes trabajan un poquito la sombra por detrás para que aparezca estas ramitas más luminosas. Del verde más oscurito nos saltamos a un toquecito de azul. El azul marca la sombra más oscurita. Ahí tenemos el plano de sombra, ¿cierto? Seguimos entonces, dejamos el color oscuro. Nos vamos a los verdes más intensos. Aquí tenemos un verde que es muy clarito. Vamos a sacar un poquito de punta, este de acá, bien luminoso. Aquí está acá. Y parece que no tenemos mucho más clarito, vamos a buscar. Entonces este verde lo vamos a pasar por los planos más luminosos, suavizando el amarillo. El amarillo que pase a un verde más suave. Lo tenemos por este plano de acá, aquí. Por acá abajo nos pasamos para este ladito. Y lo mismo, vamos haciendo diferentes direcciones de la línea. Lo ideal a lo mejor hacia abajo. Le voy pasando para que se vea el efecto de las hojitas. Y son muchas hojitas que vienen cayendo así. O vienen en esa dirección. Y dijimos que este plano es más oscurito. Y aquí tiene la parte más luminosa, aquí, hacia arriba. Y por este lado también, donde están las zonas blancas. Entonces vamos matizando ahí. Y haciendo que los amarillos ahora se vean un poquito más verdosos. Nos saltamos este plano de acá.
Y fíjense lo rápido que vamos avanzando y vamos haciendo un trabajo solamente con colores análogos, que son los colores azules, los verdes, amarillos. Hemos trabajado hasta ahora. Y un poquito de celeste. Aquí también suavizamos, ¿cierto?, las luces. El amarillo lo matizamos con un poquito de verde clarito. Este plano también de luz. Vamos a tirarle un poquito de verde para abajo acá. Este verde clarito. Por este plano también de luz. Ahí se nota bien luminoso todavía. Volvemos a pasar las sombras. Vamos a sacarle un poquito más de punta al color azul. Y este color azul marca las sombras, ¿cierto?, más oscuras. Y tenemos el verde más oscurito, también ahí lo dejamos acá. Y empezamos a pasar este colorcito azul entrecortando ese plano de este arbolito que se ve más luminoso ahí. Vamos a dar pequeños acentos de sombra acá abajo. Cada vez que ustedes pasan el lápiz azul sobre un espacio, va a dar un efecto más de sombra. Fíjense cómo se va oscureciendo por acá. Insistimos con el azul, ¿cierto? Volvamos a oscurecer las partes de esta. Dar un acento más de sombra.
Después de los azules pasamos un poquito del verde más oscurito. Vamos integrando esos planos, haciéndole pequeñas sombritas alrededor. Sombras para que se vea como que hay unas hojitas ahí, o planos de hojas. Pero este plano de hoja está en sombrita, se funde con el fondo, con este color oscuro del fondo. Se fijan y los colores se van integrando ahí uno con otro. Aquí también tenemos un poquito de plano de sombra acá, entre medio. Vamos haciendo pequeñas rayitas, pequeños puntitos, que dé la sensación de sombra. Aquí las hojitas se hacen más celestosas, como volveré a pasar después en celestito y para dar un poquito más de intensidad. Los colores se van integrando, se vuelven a integrar un poquito más los planos. Pasamos por este ladito. Entonces la técnica es que mientras más oscuro el fondo, más luminoso se va a ver ese arbolito y los planos de luz. Si ustedes vuelven a insistir, el color se suma una capita con otra y se vuelve a oscurecer el plano que está atrás. Puede ser con el verde más oscuro, con el azul más oscuro, para volver a oscurecer el plano. Y vamos a hacer un efecto más a definir un poquito más este arbolito que está en primer plano. Tiramos unos verdes claritos, pero no son tan claros como el amarillo. Tenemos el amarillo, ocupamos ese verde, y este verde que es un verde intermedio. Y con este verde intermedio marcamos una pequeña, como es más oscurito que el amarillo y el verde claro, marcamos una pequeña sombra dentro de la misma hojita luminosa que tiene. Ustedes van siguiendo el movimiento de las sombras. Vamos creando un plano por este ladito. Estos verdes más oscuritos que el amarillo y el verde claro,
Ya marcan una pequeña sombra dentro de estos planos, una sombra más suave. Y para que se vea el cuadro cómo va quedando. Aprovechamos también los celestes, los volvemos a pasar dentro de estos planos de sombra. Hay un reflejo azul muy lindo en las hojas, en las partes más claritas, un reflejo celeste. Aquí también le tiramos un poquito de celeste para este lado. Muchas hojitas tienen un reflejo medio celestoso por acá también. Y estos planos aquí son muy celestes también. La música nos indica que ya llevamos 45 minutos de trabajo. Vamos a cerrar el cuadro ya. Vamos a darle un pequeño efecto de amarillo y verde clarito y terminamos ya nuestro trabajo. Y ese efecto de amarillo va a suavizar el paso de las partes más luminosas. Aquí una fuente de luz muy blanca, por aquí también. Y dentro del arbolito también, en este plano de acá atrás. Pero las luces más fuertes las vamos a hacer nosotros con amarillo y con verde clarito.
Pasamos el amarillo y el verde entonces. El verde le vamos a sacar un poquito más de punta. Este verde clarito. Vamos a ocupar ese verde claro y vamos a repasar los colores que ocupamos. Ocupamos el azul, un verde oscuro, un verde más clarito, el celeste, amarillo. Solamente con estos matices hicimos el cuadro, con estos colores. Y ahora vamos a tirar un verdecito claro y terminamos ya suavizando vamos a suavizar los amarillos, que no queden tan amarillos, tan intensos, sino que apagamos un poquito con el verde clarito. Son pequeños toquecitos, pequeñas manchitas. Y llevamos 49 minutos. Y ya tenemos que dar por terminada nuestra obra. Ahí tenemos un paisaje del Cerro San Juan de Machalí. Espero que hayan disfrutado la clase. Bueno, aquí me podemos estar horas dibujando porque esto es muy entretenido, se pasa muy bien. Pero para no hacer el video muy extenso, lo dejamos hasta acá. Entonces, espero que hayan disfrutado la clase. Pásenlo bien, disfruten. Recuerden que todos los días martes a las 6 aproximadamente hacemos la transmisión en vivo de la página de Cultura Machalí. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Que tengan una muy linda tarde y lo pasen muy bien.